En este video, te voy a presentar a un hombre que cambió el destino de Sudamérica. Vamos, acompáñame a recorrer su historia, desde un pueblo modesto hasta las cumbres de los Andes que testificaron su hazaña. El 25 de febrero de 1778, cuando el sol apenas se asomaba por el horizonte de las llanuras correntinas, en el pueblo ribereño de Yapeyú, al borde del río Uruguay, nació José de San Martín. Aquella época no era para fiestas ni libertad. América del Sur estaba clavada bajo el yugo colonial español. Los pueblos no decidían nada, todas las órdenes venían de la corona española. Los bienes de la tierra, desde el trigo hasta el oro, se embarcaban hacia España sin dejar nada para quienes los producían. Incluso decir la palabra libertad era un riesgo, un susurro que se escondía entre las paredes de las casuchas. Nadie imaginaba entonces que ese niño que lloraba en el regazo de su madre sería el que, décadas después, rompería esas cadenas con espada en mano y una estrategia que nadie se atrevía a soñar. A los 7 años, San Martín cruzó el Atlántico con su padre, un oficial español, hasta Madrid. Allí entró en la Academia Militar Real, un lugar donde el rigor era rey. Los días comenzaban con el toque de clarín antes del amanecer, y los soldados practicaban con espadas y rifles hasta que el sol se ponía. Allí aprendió a manejar la espada como si fuera una extensión de su brazo, a leer mapas como otros leen cuentos, y a entender qué motiva a un soldado a luchar, lecciones que no eran solo de guerra, sino de cómo liderar a hombres hacia una causa. Más tarde, participó en las guerras contra Napoleón. En la batalla de Zaragoza, vio cómo los soldados defendían cada callejón con su vida, cómo la fe en la patria era más fuerte que el fuego enemigo. Esa escena se grabó en su memoria, como un presagio. Un día, él haría lo mismo para su tierra natal. En 1812, cuando ya tenía 34 años, San Martín regresó a Buenos Aires. La ciudad estaba llena de fermento independentista, la gente hablaba en las plazas de romper el dominio español, de tener un país propio. Tan pronto como pisó la tierra argentina, se unió al movimiento, no con palabras, sino con acción. Ese mismo año, creó el regimiento de granaderos a caballo, soldados escogidos por su valentía, que montaban caballos robustos, llevaban rifles en el hombro y granadas a la cintura, listos para atacar en un instante. En febrero de 1813, este regimiento escribió su primera gloria en la batalla de San Lorenzo. Las fuerzas realistas, leales a España, amenazaban la costa, y San Martín les sorprendió. El combate fue corto pero decisivo. Los realistas huyeron, y la costa argentina quedó protegida. Esa victoria no solo alentó a los independentistas, sino que demostró algo crucial. Los sudamericanos podían derrotar a las tropas coloniales. En 1814, San Martín entendió que la liberación no se lograba con batallas locales, necesitaba un plan continental. Por eso fundó la Logia Lautaro, una organización secreta. Sus miembros, hombres como Manuel Belgrano y Carlos María de Alvear, se reunían en casas oscuras, con velas que iluminaban mapas y manuscritos, para planificar cada paso. Allí discutieron la estrategia de cruzar los Andes, la alianza con chilenos y peruanos, y cómo unir a todos los independentistas. Su influencia era tan grande que, en 1819, cuando el primer triunvirato, un gobierno con tendencias dictatoriales, generaba descontento, San Martín usó su prestigio militar para hacerle caer. Luego apoyó el segundo triunvirato, integrado por hombres comprometidos con la democracia, evitando que la causa se rompiera por divisiones internas. 1816 fue un año crucial. En primavera, San Martín se reunió con Manuel Belgrano en Yatasto, un pequeño pueblo que servía de posada en el camino entre Cuyo y Buenos Aires. Belgrano dudaba de cruzar los Andes, una cordillera imponente, con cumbres nevadas, pasos peligrosos y frío que congelaba la sangre. Pero San Martín, con un mapa dibujado a mano y la convicción en los ojos, le explicó. Era la única forma de liberar Chile, luego Perú, el corazón del dominio español. Belgrano se convenció, y esa reunión en Yatasto marcó un cambio. La lucha dejó de ser local para volverse continental. Ese mismo año, San Martín fue nombrado gobernador de Cuyo, con capital en Mendoza. Allí transformó la ciudad en una base de guerra impenetrable. Construyó fábricas donde se forjaban rifles y cañones, organizó campos de entrenamiento donde los soldados practicaban equitación y táctica desde el amanecer, y promovió el cultivo de trigo y maíz para asegurar comida. Incluso supervisó personalmente la construcción de cuarteles y depósitos. Cada detalle tenía que estar listo para la gran hazaña. Mendoza, antes una ciudad tranquila, se convirtió en un bastión de libertad.
El aire olía a pólvora y a la esperanza de un futuro sin colonizadores. En enero de 1817, cuando el invierno aún azotaba las cumbres andinas, San Martín dio la orden: cruzar la cordillera. Dividió su ejército de 5.000 hombres en 5 columnas, cada una por un camino diferente, para no ser detectados. Los soldados cargaban armas, sacos de harina y mantas, y enfrentaron fríos extremos, hasta menos 20 grados, hambre, mal de altura y avalanchas que arrebataban vidas. Algunos desmontaban cañones en pedazos para llevarlos por pendientes escarpadas. Otros usaban cuerdas para bajar a los caballos por acantilados. Fue el milagro de los Andes. Después de 3 semanas, las 5 columnas se reunieron en Chile, cansadas pero con la fe intacta. Las victorias llegaron luego como un río. En febrero de 1817, la batalla de Chacabuco. San Martín atacó a los realistas en una llanura cerca de Santiago. Los colonizadores, sorprendidos por la llegada de los patriotas, no pudieron resistir. Santiago fue liberada. Un año después, en abril de 1818, la batalla de Maipú. Los realistas, con refuerzos de España, intentaron reconquistar Chile, pero San Martín usó una táctica de envolvimiento que los dejó sin escape. Maipú aseguró la independencia de Chile, y los chilenos lo recibieron como un héroe. En 1820, San Martín llevó su ejército al Perú, el último bastión colonial. Llegó por mar, desembarcó en la costa y avanzó hacia Lima, ganándose el apoyo de los pueblos cansados del dominio español. En julio de 1821, entró Lima triunfalmente. En la Plaza Mayor, ante miles de personas, proclamó la independencia del Perú. El pueblo lo aclamó como protector del Perú, un título que aceptó no por ambición, sino por responsabilidad. Quería que el nuevo país se estableciera en paz. Pero San Martín nunca se dejó cegar por el poder. En 1819, cuando el Directorio argentino le pidió que usara el ejército de los Andes para reprimir guerras civiles, él se negó rotundamente. Mi ejército no está para luchar contra hermanos, sino para liberar a Sudamérica. Y cumplió su palabra. Luego, en julio de 1822, se reunió con Simón Bolívar en Guayaquil, Ecuador. Los dos libertadores discutieron horas sobre el futuro de Sudamérica. San Martín abogaba por una monarquía temporal para estabilizar los países nuevos. Bolívar defendía una república. Al no acordar, San Martín tomó una decisión sorprendente. Renunció a ser protector del Perú y dejó el mando en manos de Bolívar. La causa de la libertad es más importante que mis deseos, dijo en su discurso de renuncia. Después, intentó regresar a Argentina, pero las autoridades porteñas, por diferencias políticas, se lo negaron. Pasó sus últimos años en Europa, primero en Francia, luego en Bélgica, siempre mirando hacia el sur recordando las llanuras de Yapeyú y las cumbres de los Andes. En 1848, ya con 70 años, recibió a un representante argentino en su casa de París. Allí entregó su sable del mismo que usó en San Lorenzo, Chacabuco y Maipú con estas palabras: entregue este sable a Juan Manuel de Rosas, dígale que lo use para defender la soberanía de Argentina. Que nunca olvide, la libertad se gana con valentía, pero se conserva con unidad. El 17 de agosto de 1850, José de San Martín murió en Boulogne-sur-Mer, Francia, con la palabra argentina en los labios. Aunque nunca volvió a su tierra, su legado está grabado en Sudamérica. No fue solo un general que ganó batallas, sino un hombre que renunció a la gloria por el bien común, que cruzó montañas imposibles para liberar 3 países. Hoy, en Argentina, Chile y Perú, su nombre está en plazas, escuelas y monumentos. Su sable reposa en un museo, símbolo de cómo un solo hombre puede cambiar el destino de un continente. Este video llega hasta aquí. Esperamos que te haya gustado conocer más sobre el libertador que trazó el camino de la libertad por los Andes. Si quieres profundizar en alguna de sus batallas, o en la época colonial que le ayudó a terminar, avísanos y haremos un video más detallado sobre ello.